es lo que nos da la conciencia. El cuerpo etérico, el anterior, nos daba la vida, el cuerpo astral o alma nos da la conciencia, y nosotros como seres humanos tenemos un cuarto cuerpo, que es el cuarto reino de la naturaleza, es el reino humano. Este cuarto cuerpo es el espíritu humano o yo humano. Se dice yo humano porque es el cuerpo que nos permite tener autoconciencia. Y este espíritu humano nos diferencia del resto de la creación, especialmente de los animales que también tienen alma, en el sentido que nos da tres facultades principales. En primer lugar, el espíritu humano nos permite erguirnos, caminar absolutamente erguidos, es decir, liberarnos de la tierra. En segundo lugar, nos permite hablar, o sea, nos da la capacidad de tener un lenguaje. Y en tercer lugar, nos da la capacidad de pensar. Eso significa que nos da la capacidad de decidir y optar entre un camino del bien y el mal. Si la antroposofía de alguna manera ha mostrado que el hombre es mucho más que simplemente el cuerpo físico, ¿no? El soma, del que hablaban los griegos. ¿Qué significaría ser una psiquiatría antroposófica, si se pudiese hacer a plenitud? ¿Cómo trabaja la psiquiatría antroposófica sobre estos distintos cuerpos? ¿Y de qué sirve esta concepción de los cuerpos para enfrentar las enfermedades con las que se encuentra el psiquiatra, enfermedades algunas muy radicales, en el curso de su trabajo profesional? Antes que eso, la antroposofía nos ha mostrado esta imagen del hombre, pero no para que la creamos, sino para que en el fondo la experienciemos, la encontremos, la descubramos en nosotros mismos. O sea, yo he mencionado someramente los cuatro cuerpos de los cuales estamos constituidos, pero el camino de antroposofía no se basa en que creamos que tengamos esos cuatro cuerpos, sino que en que podamos desarrollar nuestras facultades latentes, que cada ser humano tenemos en un estado de germen, para que podamos descubrir esos mundos, para que se nos revelen, para que los podamos experienciar. Es decir, el camino antroposófico es un camino no de creencia, sino que es un camino en el científico, en el sentido que nos da los elementos para aprender a conocer los mundos espirituales y que se revelen dentro de nosotros. Es decir, es un camino científico en ese aspecto. Empírico, digamos. Empírico, porque en la medida que vamos recorriendo este camino, se van despertando en nosotros estos órganos espirituales que nos permiten experimentar, como dije, esos distintos cuerpos suprasensibles, estos distintos mundos suprasensibles, con la misma rigurosidad científica y concreta con que en este momento nos movemos en el mundo material. Cuando hablamos de este cuerpo etérico, a muchos les puede parecer muy etéreo, como dice la palabra, inacible, inaprehensible, incomprensible e incluso imposible de describir científicamente. Exacto. ¿Cómo puede un psiquiatra o un médico enfrentar, digamos, científicamente ese cuerpo etérico? ¿Cómo lo puede percibir el cuerpo etérico de un paciente, por ejemplo? Primero habría que describir qué es el cuerpo etérico en general. El cuerpo etérico tiene que ver con las fuerzas etéricas del cosmos. Es el cuerpo de la vida, es el que tenemos en común con el vegetal. El cuerpo etérico en el ser humano se manifiesta principalmente en las fuerzas reproductivas y en las fuerzas de vitalidad. Tiene que ver con las fuerzas del pensamiento, tiene que ver con la memoria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si uno puede entender y formarse una imagen de qué significa este cuerpo etérico, lo primero que yo voy a ver en una persona cuando converso en una entrevista psiquiátrica es cómo está su vitalidad, cómo está su energía, cómo está su memoria. Eso lo voy a ver desde cómo se para, desde cómo se presenta y a través también de lo que irradia todo su ser. O sea, es muy importante entender qué son cada uno de estos cuerpos, cuáles son las manifestaciones de estos cuerpos. Y eso, un poquito como lo he descrito en forma muy rápida y somera, lo podemos a lo mejor pensárnoslos, sin siquiera todavía ser clarividentes para verlos. Por ejemplo, la descripción que hice muy somera, si uno observa los distintos reinos de la naturaleza, va a ir viendo que aparece en el vegetal un elemento que no había en el mineral. Después, si observamos el animal, vamos a ver que existe un elemento que no había en el vegetal, que es el elemento alma, el elemento conciencia. Y si observamos después el ser humano, vamos a ver que aparece el elemento principalmente caminar erguido, hablar y pensar. O sea, podemos a través de las manifestaciones de estos distintos cuerpos suprasensibles, en primer lugar formarnos una imagen y así ir entendiendo que están presentes en el mundo actual. Si aterrizamos esto tal vez en una enfermedad, la más común y masificada lamentablemente hoy día, no sé si estás de acuerdo que hay más depresión en el mundo que antes, ¿eso es verdad? Habrá que verlo.
¿O siempre ha habido depresión y antes no había sido descubierta o diagnosticada tal vez? Absolutamente no. Yo creo que es la depresión y muchos otros trastornos se están haciendo cada día más frecuentes y son la expresión también de un cambio que ha tenido el mundo, lo que se llama el mundo moderno, producto principalmente del desarrollo tecnológico y en el nivel en que se ha situado el ser humano. Vemos que esta ciencia materialista, esta ciencia concreta, ¿no es cierto?, nos está llevando a una percepción cada día más mecánica. Es decir, el hombre no se percibe a sí mismo como una entidad con alma y espíritu. Por lo tanto, como nosotros somos un ser, somos un espíritu que viene de otro mundo, que desciende temporalmente este cuerpo físico para cumplir una misión, una tarea, una vida, este yo o espíritu humano empieza o comienza a necesitar una experiencia de conflicto, de enfermedad, precisamente para tener la oportunidad de despertar, para tener la oportunidad de fortalecerse, para tener la oportunidad de reencontrar su camino en el mundo moderno. O sea, uno podría decir que la depresión, por ejemplo, como enfermedad psiquiátrica, es una suerte como de llamada alerta del espíritu al hombre. Es el espíritu el que produce, el espíritu humano dentro de nosotros mismos, que produce esta enfermedad para enmendar el rumbo. Absolutamente. O sea, todas las enfermedades del ser humano que son producto de la desarmonía de estos distintos cuerpos interiores, desarmonía significa la debilidad de uno, el predominio de otro, el desequilibrio de alguno, nos llevan a producir los distintos trastornos y enfermedades. Entre ellas las más frecuentes y los más comunes, lo que se llama síntomas, ¿no es cierto?, psicológicos, psicosomáticos o enfermedades funcionales, que son trastornos sintomáticos muy fuertes en los cuales todavía la ciencia moderna no encuentra una alteración biológica a través de la instrumentación tradicional. Y es precisamente porque esos trastornos corresponden a alteraciones de estos distintos cuerpos, pero sin que todavía se lleguen a plasmar o a aparecer en el cuerpo físico las lesiones o los daños, que con el tiempo sí pueden ocurrir si no le hacemos caso a los síntomas. Entonces, si entendemos que cada una de las enfermedades o las experiencias de conflicto interno es una necesidad profunda, vamos a entender que la enfermedad es un proceso espiritual, que el hombre elige, pero obviamente no lo elegimos con la conciencia tradicional con la que hablamos y funcionamos todos los días, porque nadie de nosotros elegiría conscientemente un proceso crítico, angustioso de enfermedad si pudiéramos evitarlo. Pero sí, al decir elegir, significa que en el momento, por ejemplo, en las noches, cada noche nuestro yo y nuestra alma sale de este cuerpo físico. Por algo estamos inconscientes. No hay sentimientos ni hay pensamientos. O sea, nuestra individualidad no está en ese momento unida a la corporalidad biológica y etérica. Y al salir del cuerpo físico y biológico, va a su respectivo mundo, va al mundo espiritual, vamos todas las noches a ese mundo. Y en ese mundo tenemos una vida muy importante, podríamos llamarlo una doble vida, porque tenemos encuentros con nuestros maestros, con nuestro ángel, con el Cristo, con hombres que ya han partido, con los cuales tenemos vínculos afectivos, tenemos una actividad muy intensa, espiritual. Una actividad espiritual, porque en ese momento vamos como espíritu, no vamos como hombres completos. El psicoanálisis o la psiquiatría diría es un viaje al inconsciente. Tú dices que es un viaje con certeza a un reino espiritual. Absolutamente. ¿Cómo puedes mostrar eso? Es un viaje a nuestro hogar, al mundo del cual venimos y al cual vamos a volver cuando definitivamente, ¿no es cierto?, dejemos nuestro cuerpo en forma permanente. ¿Cómo lo podría experimentar? ¿De dónde viene esa certeza, digamos? Esa certeza, bueno, tiene que ver con la transformación que se va produciendo en cada persona a lo largo de la vida, producto de ir siguiendo un camino. Digo, no es una creencia, sino que es una convicción que se va dando producto de la palabra puede ser un poco, a lo mejor, decir evolución. Podríamos decir es una evolución, una transformación que se va generando cuando uno va siguiendo un camino y dentro de ciertas pautas. Me gustaría leer una frase que es muy interesante que sale acá. De Rudolf Steiner. Una frase de Rudolf Steiner, que fue quien entregó la antroposofía, como para poder mostrar someramente esa imagen. Dice, cuando el hombre obra de acuerdo con la voluntad de aquellos seres espirituales responsables de la evolución de nuestro mundo, su propio ser intrínseco se irá semejando a ellos, tornándose capaz de experimentar aquella esfera. O sea, esta esfera o estos mundos suprasensibles a lo que nos estamos refiriendo, están ahí, están esperando que cada uno de nosotros como seres humanos los alcancemos, ¿cierto?, en plena lucidez y en pleno despertar. Se podría decir que tal vez esta ciencia espiritual de origen antroposófico,
cuyo maestro fue George Steiner. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, perdón, me equivoqué. Antes dije